Me da mucho gusto verla trabajando en su lugar, Beatriz. Ayer por un momento pensé que nos iba a abandonar. Sí, yo también, pero el señor Armando me necesita. Pero usted no lo necesita a él. ¿Por qué regresar a Viena? Señor Ricardo, pues si usted apenas ayer me dijo que me quedara, ¿ahora quiere que me vaya? No. Yo encantado de tenerla aquí. Solamente tengo la impresión de que tiene razones más personales para estar al lado de Armando. Ay, señor Ricardo, no entiendo muy bien por qué me dice eso. Y usted no está aquí solo por dinero. De hecho, esa es una muy buena pregunta, Beatriz. ¿Por qué está usted aquí? Porque yo creo en el plan de negocios del señor Armando y quiero ayudar a cumplir sus objetivos. Usted es tan solidaria y tan leal. Pero en algún momento dudó en seguir con nosotros y hasta renunció. ¿Por qué cambió de opinión? Perdón, señor Ricardo, pero creo que las razones por las que cambié de opinión no deberían interesarle. Tienes razón. Y disculpa mi indiscreción, pero ahora aceptó regresar y no puede dejarnos morir, como lo hizo ayer. Usted ya está en las grandes ligas y debe empezar a comportarse como tal. Señor, es que no entiendo. ¿Usted tiene alguna queja de mi trabajo? No, Beatriz, para nada. Usted ha resultado ser la empleada perfecta, la más útil y necesaria. Es exactamente la mujer que Armando necesita a su lado. ¿No es así? Yo voy a estar con el señor Armando siempre y cuando él sea honesto conmigo. Y así lo hará. Porque déjeme decirle que Armando la aprecia bastante. Usted debe ser consciente de que a partir de hoy las cosas no van a ser ni blancas ni negras. Vamos a comenzar a navegar por grises para poder salvar a Viena. Sí, y yo voy a estar con ustedes. Hasta el final. Usted y yo, los dos, tenemos que estar con Armando hasta que Viena se recupere. ¿Está de acuerdo? Bro, ¿y esa cara? Patricia es la espía de Daniel. Eran ciertas nuestras sospechas. Te dije. ¿Cómo la descubriste? Pues Patricia estaba viendo los documentos de Betty. Y luego la vi allá afuera hablando con quién sabe quién en secreto. Seguramente era con Daniel. Entonces la vas a despedir. Pues es que no puedo. No puedo. Marcela la defiende y no tengo pruebas contra ella. Ella dice que solamente está en la oficina para ayudarnos. Ricardo, tienes que volver con ella. ¿Qué? Sí. No. Forget about it, bro. No, a mí no me metas en eso. Patricia es insoportable. Lo único que quiere es buscar marido. ¿Qué? Bueno, juega con eso un poquito más, por favor. Tienes que hacerte su novio otra vez. Sí. Es la única manera de controlarla. Una mujer sola y despechada es un peligro. Mira, no podemos permitir que Daniel se entere de nuestra situación actual. Es que no sé qué hacer. Tengo 3 meses de atraso. Ay, no, es que de verdad que estoy desesperada. Yo nunca pensé que esto me pudiera pasar a mí. Es una pesadilla. Ya te estoy engordando. ¿Qué? ¿Que me deshaga de él? No, claro que no. Eso sería un crimen. No, es que yo no quiero perderlo. Lo quiero conmigo, por favor. Mira, papá, yo a ti nunca en la vida te pido nada y soy tu única hija. O sea, solamente te estoy pidiendo que me des un poquito de dinero para pagar el mantenimiento, porque si no la asociación me va a sacar a la calle, por favor. No, yo te dije que no voy a vender mi coche. No y no. Señor Armando, tome, aquí está el collateral asset. Ya autentificado por un notario. Yo me imagino que usted se va a quedar con ese documento. No, es mejor que usted lo guarde lejos de aquí de Vienem. Este lugar no es seguro. Guárdelo usted. No se preocupe, señor Armando. Yo lo guardo en mi casa. Además, tengo un lugar secreto. Pues ahí guárdelo. Y Betty, quería agradecerle otra vez por haber aceptado quedarse con nosotros. Yo sé que no estamos pasando por un buen momento, pero
también sé que con usted de nuestro lado, pues lo vamos a lograr. Oye, ¿y cómo va el préstamo que pedimos? No, ¿Qué? no me lo han dado. No se preocupe. Es que se supone que era un proceso sencillo, pero no me han dicho nada. Por favor, avíseme cualquier noticia que tenga, por favor, sí. Tenemos que comprar esas telas lo antes posible. La nueva colección de Hugo se está atrasando. Ay, ya sé. Ay, pelotón. Ay, chulas. Les traigo un chisme único. Es una noticia de primera plana. Que vienen directamente a la fuente. Ah, qué bien. ¿Qué pasó? Ya, mana, ya suéltala. Lo que pasa es que esto es solo en polvo. Oh, ok. Deberíamos de adelantar la hora de la comida para que lo pueda decir a la hora del postre, ¿no? Ajá, no. Cuando hay mucho misterio es porque quieres pedir comida. Te conozco, no te voy a dar y me voy a poner a trabajar. No te voy a dar, no te voy a pedir. Tiene que ver con la lombriz panteonera. ¡Ay! Con la disque princesa de Manhattan. Ay, ajá. Pero es que cuando les cuente, ay, no saben, se van a volver locas. ¡Ay, ya vas! ¿Qué? Confirmado. Patricia está embarazada. ¿Seguro? Yo misma la acabo de escuchar que le estaba contando a alguien por teléfono. Está desesperada, no sabe qué hacer. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Es que, ay, muchachas, eso es lo peor, yo creo. Que trataron, le dijeron, pues, que le iban a interrumpir el embarazo. Santo de la vida. No, pero el padre tendrá que hacerse responsable porque él tiene que responder. Pero, ¿quién será ese padre? Ay, no tengo la menor idea. Yo sí que no lo sé. ¿Pasa algo? Señor. Sí. Está chulito tu jefe. Oiga, yo necesito averiguar si ustedes recibían cargamentos dirigidos al nombre de Miami International Broker Services. Otro que viene a preguntar por ellos. Aquí no sabemos nada. Oiga, yo le agradecería cualquier ayuda. Eso no es necesario. Como le dije a la otra persona que vino a averiguar, aquí recibimos un cargamento proveniente de Guatemala para ellos. Pero más nada. Eso es todo. Y una pregunta. ¿Esa persona que vino a averiguar se llama Armando Mendoza? No me dijo el nombre. No le dijo el nombre. ¿Y era este? Ese no estuvo acá. Disculpe. Necesito seguir trabajando. Mana, aquí están todos los reportes que me pediste y los dividí por departamento para que pueda ser más claro y está muy bien, te va a gustar. Súper, gracias. ¿Algo más? Sí. Es que fíjate que te quería pedir un favorcito. Ajá, dime. ¿Sí? Ah, qué bueno. Ah, yo sabía que ibas a querer. Ah, pues es que necesito que me adelantes mi quincena. ¿Un adelanto? No, pero es que, Sofi, ahorita la empresa no tiene liquidez. Pero no es mucho. No, bueno, en realidad lo que quiero es la mitad de mi quincena. Ya con eso salgo porque tengo que pagar unos gastos de los niños con lo de Efraín y todo el rollo. Ya sabes, estoy hasta acá. No se puede, perdón. Te lo prometo que si yo pudiera, lo haría. Pero en estos momentos la empresa se encuentra muy mal. Todavía ni siquiera sé cómo voy a pagar la nómina. ¿Qué? ¿No nos van a pagar? Sí. Bien, les va a pagar. Claro que les vamos a pagar. Pero ahorita está difícil. Por favor, no vayas a decir nada. Es que se me salió. Permiso. Voy a seguir trabajando bien duro. Señor Armando, hay una mala noticia. ¿Qué pasó? Aprobaron el crédito. ¿Y eso qué tiene de malo? Que fue un monto menor al que habíamos solicitado. ¿Menor? ¿Qué tan menor? La mitad. ¿Mitad? Sí, solo alcanza o para las telas o para la nómina. Usted decide.
los episodios completos de Betty en New York antes que nadie. No te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.